Latina, señor, señora, en lo que se refiere a la vacunación con una dosis y en séptimo lugar en Sudamérica, perdón, cuando se refiere a población completamente vacunada. Entonces, no teniendo la población todavía con coberturas importantes, la Delta entrando, no tenemos que bajar la guardia. Eso es lo que queremos decirle, siempre se lo decimos al comienzo de cada programa. Hoy día vamos a hablar precisamente de vacunación. Vamos a hablar de un estudio que se ha hecho en el Perú, un estudio interesantísimo, que cuando termine esta entrevista usted va a entender un poco más acerca de lo que se llama la intención de vacunación, o sea, ¿tengo intención o no tengo intención de vacunarme en el Perú? Luego, ¿cuáles son algunos de los aspectos que guían esa intención, que aumentan o que disminuyen esa intención de vacunarse? Y ¿de quiénes escucha más un consejo la población cuando de vacunarse se trata? Este es un estudio interesantísimo que ha sido publicado en la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública en su último número, y vamos a conversar con la doctora Ángela Ullén Cateriano, que nos atiende desde Bélgica. Ella es médico y ella trabaja para Médicos Sin Fronteras allí. Ángela, qué gusto de saludarte. Buenas tardes. Gusto en saludarlo, doctor. Gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches para ti. ¿Qué hora es allí en Bruselas? Son las 10:07. 10:07 de la noche. Gracias por estar con nosotros. Ángel, este es un estudio interesantísimo que ustedes han hecho como parte de uno más grande en toda América Latina. Este es el subestudio, como se dice, del Perú, y fue hecho entre el 15 de enero y el 1 de febrero. Ustedes fueron y hicieron el estudio electrónico a través del Facebook y han logrado recopilar datos de más de 17,000 peruanos y peruanas adultos mayores de 18 años. ¿Cuál era la intención? ¿Cuál es la pregunta básica que quiso contestar esta investigación? Sí, básicamente queremos saber, porque una cosa es tener las vacunas y esa es una batalla que se libra en el frente de las relaciones internacionales y a nivel de gobiernos, pero es solo uno de los factores. Otro factor muy importante y muy decisivo en cuán protegidos estamos es cuánta gente está dispuesta a vacunarse, ¿no? Y no solo eso, sino qué podemos hacer para mejorar, quiénes son, qué piensan, qué cosas funcionan en ellos, qué mensajes. Entonces, todo esto va a ser útil para que se formulen las políticas o los mensajes que justamente toquen en estos puntos y puedan cambiar la opinión de las personas, ¿no? Claro, porque de acuerdo a la teoría de difusión de innovaciones, que estoy seguro que conocen muy bien, de Everett Rogers, para aquellas personas que son innovadoras, esas las que duermen en la puerta del vacunatorio desde el día anterior, o para esas personas que se llaman innovadoras, que no duermen allí, pero están al día siguiente tempranito en la cola y son las que se quieren vacunar pronto. Entre estos dos grupos ya hay 16%, más el 34% de lo que se llama la mayoría temprana. Y sumando estos tres números ya es la mitad de la población, 50%. Para ellos no hay que hacer mucho más que abrir el vacunatorio, poner la vacuna, que ellos van a ir. Es el otro 50%, Ángela, que está teniendo problemas. Fíjate este dato que tenemos que ha hecho el ingeniero Juan Carvajal. Fíjate, hace ya varias semanas, Ángela, que se abrió la vacunación para la gente, peruanos y peruanas, de 40 a 49 años. Y hasta el día de 30 de agosto, o sea, hasta ayer, solamente 39% estaban vacunados. Ponle 40. Uh-huh. ¿Dónde está el otro 60% si hace días la vacuna está disponible para ellos? Sí. Sí, y este es un fenómeno que no es único. Yo creo mientras nosotros vayamos aumentando, vamos avanzando con la vacunación, estamos también bajando en la pirámide poblacional y yendo a poblaciones más jóvenes. El fenómeno de la reticencia es más frecuente en gente de menor edad, ¿no? Y además que se comenzó la pandemia concientizando mucho al adulto mayor. Ellos han sido una población mucho más penetrable con las vacunas.
Sin embargo, Ángela, mira, en este mismo cuadro del ingeniero Carvajal, hasta el día de ayer, en las personas de 80 o más años, 30% no se vacunaron. ¿Dónde está ese 30% de personas mayores de 80 años que no ha querido vacunarse? ¿Y por qué? Ese es el estudio tuyo. Entonces, Ángela, a ver, háblanos. 17,000 peruanos por Facebook respondieron varias preguntas. ¿Cuáles han sido las preguntas básicas que respondieron? La pregunta principal fue si hoy se le ofreciera una vacuna para prevenir el COVID-19, ¿elegiría vacunarse? Y claro, ha habido un rango de respuestas que luego se ha dicotomizado para el análisis, ¿no? Pero es el muy probablemente no o no, definitivamente no, ¿no? Entonces, esta ha sido la principal, ¿no? Luego hemos explorado, sí, ahí para esta pregunta, para esta pregunta, la prevalencia general, es decir, de cada 10 peruanos que respondieron, 7.4 dijeron que sí, ¿no? Que se vacunarían. Entonces, ahí nos quedan estos 3 de los que hablábamos, ¿no? ¿Dónde están estas personas entonces? La intención a vacunarse fue del 75%. No sé, de 4.9 en realidad. 3 de cada 4 personas dijo que sí tenía intención de vacunarse. 1 de cada 4, 25% dijo que no tenía la intención. Ahí estamos ya, tenemos que convencer a ese 25%, porque el resto, 75%. Ahora, esto fue hecho entre el 15 de enero y el 1 de febrero, antes del famoso vacuna gate, en el cual un medio de comunicación tiró lodo a la vacuna de Sinopharm diciendo de que no servía, que era agua destilada, etcétera. Supongo que eso también, eso no lo pudieron medir ustedes porque el estudio de ustedes fue antes de ese episodio. Sí, lamentablemente, yo creo particularmente por lo que veo que hay reticencia también segmentada y que podríamos estratificarla por tipo de vacunas, ¿no? Porque hay percepciones y ha habido mala comunicación con respecto a algunas vacunas, entonces yo creo que sería bueno explorar eso, que lo vamos a hacer en un futuro, pero de todas formas, si nosotros nos acordamos que al inicio de la pandemia Ipsos hizo también un estudio de un poco de intención vacunal y tenía al inicio, sí, yo me acuerdo que fue en agosto del 2020, tenían 75% y a febrero de 2021 disminuyó en un 59%, ¿no? Correcto. Entonces, ya habíamos visto una caída. Esto muestra una subida y esto puede deberse a que ya la vemos más cerca. Ya vemos que gente alrededor de nosotros se vacuna y no les sale un quinto brazo y no. Entonces, y la cercanía y el acceso y todo esto también facilita, ¿no? La aceptación. Muy bien. Vamos a hacer una cosa, Ángela, vamos a tomar una brevísima pausa y regresamos para seguir conversando sobre las otras preguntas que ustedes hicieron en esta encuesta. No se vayan, regresamos. De la pandemia. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando con la doctora Ángela Huyén. Ella es asesora de políticas de salud de Médicos Sin Fronteras. Nos atiende desde Bruselas, en Bélgica, a raíz de un estudio que han publicado, que se ha hecho en el Perú, para tratar de averiguar lo que se llama la intención de vacunación, los temores o factores o digamos, positivos o negativos que afectan esa intención de vacunación y también saber a quiénes escucha más la población cuando de consejos de vacuna se trata. Ya nos dio un dato muy importante. Este es un estudio que se ha hecho a través del Facebook entre el 15 de enero y el 1 de febrero. Más de 17,000 hombres y mujeres mayores de 18 años, y nos ha dicho que 3 de cada 4 peruanos quiere vacunarse. Eso es lo que respondió en la encuesta. Ángela, ¿qué más preguntaron? ¿Qué más encontraron? Exploramos diferentes cosas, factores sociodemográficos, cumplimiento de ciertas estrategias, la salud mental, la seguridad alimentaria, la seguridad económica, que tanto la gente tenía temor de enfermarse o de que sus familiares se enfermaran, y también qué tanto aceptaban la vacunación de acuerdo a las recomendaciones de algunas
algunos factores específicos, ¿no? Entonces, de todas estas preguntas, solo algunas fueron, es decir, significativas, ¿no? Solo algunas encontramos una diferencia lo suficientemente grande como para decir, esto es importante. Entre ellas, por ejemplo, encontramos que los factores que se asocian a que la gente quiera vacunarse más, ¿qué hace que la gente quiera vacunarse más? Está el tener síntomas de COVID, ¿no? Que parece que el tener un síntoma hace que la gente se asuste un poco, esto puede ser COVID, de verdad mejor me vacuno, ¿no? De una manera anecdótica encontramos que el 30% al responder la encuesta tenía sintomatología sospechosa, que es bastante alto. Claro, eso fue al comienzo, ¿no?, del año, lógico. Y además, entre estos factores que harían que la gente se vacune más, encontramos que la inseguridad económica era un factor, ¿no? Y esto fue una pregunta que hicimos, ¿está usted preocupado por su situación económica actualmente? Y otra vez había había diversas respuestas, ¿no? Y luego se analizaron. Otra cosa que salió como que la gente se vacunaría más de acuerdo al miedo que tenía de ver a sus familiares enfermos. Es decir, ver a sus familiares enfermos le causaba el suficiente temor como para decir, mejor me vacuno, ¿no? Y luego estaba de quién recibir el consejo. Y este es interesante. Este es otro. O sea, digamos, entre los positivos, entre los que, digamos, la gente dice, yo me quiero vacunar, está en temor a la enfermedad, ver a otras personas enfermas y esa inseguridad económica que dijiste, caramba, si no tengo mucha plata, mejor me vacuno, no me enfermo, porque no vaya a ser que me resulte caro, ¿no es cierto? No tengo plata. Esos fueron los factores positivos que ayudaron a la... ¿Y cuáles fueron, antes de que pases a lo de las recomendaciones, cuáles fueron los elementos que determinaron menor intención de vacunarse? O sea, lo opuesto a lo que nos acabas de decir. Sí, corresponde bastante con la literatura en otras vacunas, incluso y la literatura internacional en vacunas de COVID, el ser mujer. Lamentablemente. ¿Y esto porque ¿no? A mí me sorprendió cuando leí tu estudio, porque generalmente los hombres somos machote, puro machote, que no quieren vacunarse, pero a ver, cuéntanos. Parece tener que ver con el hecho de que las mujeres están más expuestas, al ser la mujer en muchos casos quien asume el rol de cuidadora de los menores, está más expuesta también a información online, antivacunas, y esto se da en otras vacunas, ¿eh? No es un caso único. COVID. Con otras vacunas también las mujeres están más expuestas porque buscan más también sobre vacunación en niños y leen cosas que no son muy o sea, que se adecuadas, digamos, se dejan influenciar más, son influenciables por las noticias falsas. Ok, ¿cuál otra? Sí. Pero otro factor chiquito en mujeres es que tienen mayor miedo a los eventos adversos. Y esto lo vimos en el estudio más grande también, ¿no? Al tener mayor miedo a eventos adversos, dicen, mira, yo tengo temor a que me voy a dar esto, lo otro. Entonces, esto es uno. Perdón, discúlpame que te interrumpa. Esto que acabas de decir, por ejemplo, es una perla para los comunicadores. Porque un comunicador que nos está escuchando ya debe estar pensando cómo yo hago un mensaje dirigido a mujeres, dirigido a esto de los efectos adversos y de las noticias falsas. Un buen comunicador, una buena comunicadora, para ellos esto que acabas de decir es oro en polvo, Ángela. Sí, la idea es esa, ¿no? Explotar toda esta información para adecuar nuestros mensajes y a quién los dirigimos. Y yo creo que es importante. Claro, esa es la idea. ¿Qué otros elementos negativos? Sí, otro de los factores que vimos, ¿dónde están quienes se quieren vacunar menos o quienes se quieren vacunar menos? Tiene que ver con las zonas rurales. Quienes están en zona rural, aldea, pueblo, menos urbano, y tienen más reticencia, ¿no? Tienen menos intención de vacunarse. Y esto podría deberse a que, ya siendo escasa la comunicación, ha llegado aún menos a estos lugares, pero también al acceso, a menor acceso a vacunas, lo que hablábamos. El acceso es importante y esto está descrito en otros estudios. A más acceso, más veo qué pasa en otros y más me vacuno. Ahí tienes otra perla
de oro para los comunicadores. Mensajes a zonas rurales en su idioma, para hombres, para mujeres, para niños, usando los medios que ellos usan. Ahí hay oro en polvo para los comunicadores y para la gente del MINSA. Ahora sí, cuando ustedes fueron a explorar, ¿qué voces escuchan más cuando se trata de aconsejar para vacunarse? ¿A quiénes escuchan más y a quiénes escuchan menos, Ángela, de acuerdo al estudio que ustedes han hecho? Bueno, nosotros preguntamos qué influencia podrían tener distintos actores para que tú te vacunes o no, ¿no? Y exploramos los amigos y los familiares, qué piensas de los consejos de los médicos o de profesionales de la salud, qué piensas de los consejos de la OMS, de las autoridades sanitarias del país o de los políticos. Entonces, lo que salió como resultado es que la gente... Entonces la pregunta era más o menos, ¿sería más o menos probable que usted se vacune si se lo recomendara uno de estos, ¿no? Uno de los 4. Entonces, claro, entonces los que dijeron, bueno, sería más probable que yo me vacune, dijo la gente, si me lo recomienda un familiar, un amigo, un trabajador de salud, la OMS e incluso un funcionario del gobierno. Pero sería menos probable que yo me vacune si me lo recomienda un político. Ahí está. Eso se ha venido diciendo desde el comienzo de la pandemia. Señores, se lo vamos a repetir, yo primero y la doctora Ángela Ullén después. Cuando se trate de salud y de vacunas, señora, usted escucha a los profesionales de la salud, pero no escucha a los políticos. Eso es lo que ustedes han encontrado, Ángela. Así es, la recomendación de político tiene un efecto contrario en la población que la recomendación de un profesional de salud. Qué interesante. Ahora ya tenemos que irnos, sean un minutito, Ángela. ¿Qué diferencias hay? Porque ustedes han hecho esto en varios países en América Latina. ¿Es más o menos pareja la cosa? ¿Cómo nos sitúa el Perú? ¿Hay alguna diferencia fundamental que hayan encontrado Perú versus otros países de América Latina? Sí, bueno, es variado, pero manejamos en general, yo creo, si comparamos con otras regiones, Latinoamérica y el Caribe tienen una intención alta en general de vacunarse, ¿no? Y es una oportunidad, pero también es una pena, porque si tuviéramos las vacunas suficientes, estaríamos en mejor condición que cualquier otra región de la OMS, ¿no? Que cualquier otra región del mundo. Pero lamentablemente nos faltan las vacunas. Ahora, sí vemos, por ejemplo, que Perú tiene una alta prevalencia de temor a eventos adversos. Y ahí podría entrar a tallar mucho la desinformación que ha habido en Perú, ¿no? ¿Por qué tanto temor superior a otros países, ¿no? En Perú la prevalencia de temor a efectos adversos es de un 90.5%. Cuando en Paraguay es del 84%, o en Estados Unidos incluso es del 80%, ¿no? Entonces, este temor, este miedo parece ser algo con lo que tenemos que lidiar. Correcto. Ángela, hagamos una cosita. ¿Tú podrías quedarte un ratito más, por favor, para tener un segmento más contigo? Sí, claro. Listo. Un gusto. Por favor, déjanos escuchar los titulares de la media hora y nos regresamos en un momentito. Por favor, no se vayan. Diego El Cigala. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su espacio vital del martes 31 de agosto del año 2021. Gracias por su sintonía. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando con la doctora Ángela Ullén. Ella es asesora de políticas de salud de Médicos Sin Fronteras, que nos atiende desde Bélgica y está en Bruselas, donde son las 10 de la noche con 37 minutos. Y estamos hablando sobre una investigación que han publicado sobre lo que son la intención de vacunación, cuáles son los factores que alteran esta intención de vacunación a favor y en contra de que vacunarse y qué voces son las que más escuchan las personas cuando de vacunas se trata. Y ella nos ha dicho que 3 de cada 4 peruanos quiso vacunarse cuando se hizo este estudio entre el 15 de enero y el 4 de febrero. Los factores que aumentan la intención de vacunarse son el temor a los síntomas, observar familiares que tengan síntomas y no tener mucho, digamos, dinero, tener inseguridad económica quizá porque, caramba, obviamente si
si me enfermo voy a gastar plata, mejor me vacuno. Los factores que disminuyen la intención de vacunación son el ser mujer, quizá nos dijo la doctora, porque la mujer al buscar más información puede estar más propensa a escuchar falsas noticias y creerlas, y vivir en pueblos lejanos o aldeas, y eso es algo muy importante para los que quieran hacer campañas, cómo dirigirse a estas personas que viven en pueblos pequeños. Y después nos dijo que la gente escucha más cuando de consejo de vacuna se trata a los trabajadores de la salud, a los amigos y familiares, los consejos de la Organización Mundial de la Salud y de funcionarios del gobierno, incluso ministro de salud, viceministros, pero a quien no les hacen nada de caso es a los políticos, es decir, que los políticos se abstengan de hablar de vacunas. Ángela, en el mapa que tienes en este artículo que ha sido publicado, veo que la zona sur es la que menor porcentaje de intención de vacunación tuvo, y Tacna es de las más bajas, con entre 53 y 71%. Sin embargo, Tacna en este momento es la zona con más vacunación del Perú. ¿Alguna explicación para eso? Habría que ver la disponibilidad, yo creo, de vacunas que han tenido, pero también a qué grupo se ha llegado, ¿no? A qué grupos etarios se ha llegado. Yo creo que, como decíamos, va a haber una más fácil llegada y más inmediata a adultos mayores, pero también la variación en el tiempo, ¿no? Porque esto, como bien dice, ha sido hecho en enero, febrero. ¿Qué ha pasado en Tacna? ¿Qué trabajo han hecho? Ahora, Tacna es bastante urbana, no tiene mucha área rural, yo creo. Entonces habría que analizar, yo creo, más al detalle. Acordémonos también que este tipo de estudios siempre tiene limitaciones, ¿no? No es que esto no describe causalidad ni dice que esto es de esta manera. Son indicios que nos abren las puertas a explorar más profundamente, pero ya nos dice por dónde ir, ¿no? Muy bien. Y hablando de eso, abriendo puertas y a dónde ir. En tu experiencia, después de haber hecho este trabajo con tu grupo de investigadores, etcétera, ¿qué es lo que debemos hacer para cerrar estas brechas que estamos observando? Toda esta gente que no se está vacunando en diversos grupos de edades, en mayores de 80, etcétera. ¿Cómo podemos aprovechar parte de tu estudio para, digamos, moldear mensajes para la gente? Claro, como hemos escuchado, primero que, como dice, tenemos un mapa, ¿no? Tenemos un mapa que ya nos dice dónde esta intención puede ser menor, dónde esto va a ser más fácil. Entonces yo creo que poner esfuerzos desde el gobierno, desde el central hasta los regionales de estos lugares, que paren un poquito la oreja e invertir un poco más en comunicación, y los canales los determinará. Es decir, yo tengo que invertir en comunicación. ¿Qué canal voy a usar? Pues tengo que ver cómo llego más a mujeres. De pronto los comités de madres, las ollas comunes, etcétera, lugares donde estén más mujeres juntas. Por otro lado, tenemos ahí factores que algunos son modificables. ¿Quién me da los mensajes, por ejemplo? ¿No? Si yo ya sé que la gente tiene mayor intención a vacunarse cuando el consejo es positivo de parte de un médico, pues entonces uso más a mis trabajadores de salud, ¿no? Como mensajeros. Puedo entrenarlos mejor, puedo hacer más spots con ellos, puedo hacer más diseminación, ¿no? Si sabemos, por ejemplo, que el hecho, es el miedo, ¿no? El temor a efectos adversos es un problema, pues hablemos de ellos abiertamente. ¿Cuáles son? ¿Cuáles no son? Invitemos a gente vacunada a que cuente sus experiencias, incluso cuando han existido, ¿no? Porque yo creo que tampoco podemos decir, no existen. No, vamos a hablar abiertamente de ellos, cuáles son, qué tan malo puede ser. Entonces, yo creo que hace falta muchas plataformas de conversación, y sobre todo a nivel comunitario. Y la oportunidad que nos da la zona rural es que tienen estructuras comunitarias. Es decir, las zonas rurales por excelencia tienen, además de una buena promoción de la salud, tienen normalmente promotores, tienen estructuras comunitarias que les pueden permitir tocar estos temas, pero tenemos que facilitarles el material. Correcto. Ahí vemos en pantalla para nuestros televidentes, para los que nos siguen en televisión, ese mapa. No sé, ¿tú tienes acceso a ver el mapa, Ángela? Sí, ¿No tienes una pantalla ahí?
Sí, lo ves. Entonces, Sí. brevemente describe ese mapa. A ver, las zonas oscuras y las zonas claras, Ujú. ¿qué significan? Sí, ahí tenemos la intención de vacunación, ¿no? Ujú. Entonces, tenemos, por ejemplo, que los departamentos que tienen más gente que se quiere vacunar van a ser Más creo que ahí los que están oscuros. más oscuros, ¿no? Ujú. Entonces tenemos Lima provincia. Lima provincia en realidad es la que más intención de vacunarse tiene, ¿no? Ya, Tenemos un ya, ya. 81.4%. Lima metropolitana, Junín, Callao, que está al lado de Lima, Huancavelica y Loreto. Loreto, Acordémonos sí. que el miedo a estar Claro, enfermo o claro. el miedo a que un familiar, y a Loreto cómo le fue, lo han visto de cerca, ¿no? Y muchos. Entonces, eso puede haber influenciado en que tengan más intención de vacunarse. Eh, Ujú. y luego vemos los menos coloreados, son los que en donde la gente tiene menos intención de vacunarse. Y ahí tenemos, pues, lamentablemente bastante de nuestra Sierra Sur, ¿no? Exacto, Y además nuestra exactamente. ceja de selva, Madre de Diosa, Ayacucho, Está Puno, uno, ¿no? uno, Cusco, correcto. Mira, qué interesante, Ángela. Pues esta es una contribución, me parece muy importante y yo creo que, mira, aquí en Estados Unidos, ¿hace cuánto? 2 meses se ha plantado la vacunación, Ángela, en alrededor de 50%. Hace 2 meses, cuando estamos en agosto, sí, en julio, cuando el presidente Biden dijo, le ganamos a la pandemia, que fue el 4 de julio, estábamos en 50, 49 creo. Ahora estamos en 55. O sea, se ha plantado la vacunación, la reticencia se ha plantado. Y yo tengo mucho temor, Ángela, no sé si tú lo tienes, que en el Perú nos pase igual. ¿Qué piensas? Sí, normalmente las ganancias empiezan a ser muy marginales a partir de cierto punto, ¿no? Y yo creo que eso es un problema y hay que atacarlo y habrá el tiempo para diseñar, para conversar pero mientras tanto no podemos parar. Entonces, justamente una de las cosas que vamos conversando y se oye con más fuerza es, bueno, las vacunas, las que estén, si es que están. Vamos abriéndolas para grupos más jóvenes y para quienes estén dispuestos, ¿no? Si de pronto hay un grupo que no está dispuesto a vacunarse con cierta vacuna, habrá quienes lo estén. Pero yo creo que no podemos parar, ¿no? Y esto tiene que ir de la mano, claro, con un supply continuo, ¿no? Mientras que sepamos que va a llegar, vamos abriendo, pero no nos detengamos. Exacto, tenemos que trabajar en paralelo. Para todos aquellos que van a dormir en la puerta del vacunatorio, tener las vacunas listas. Para aquellos que van a demorarse un par de semanas, empezar a convencerlos. Para aquellos que van a tomar meses, convencerlos más, pero tenemos que ir en paralelo porque si no, nos vamos a plantar. Ángela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Encantado de haber conversado contigo y muchísimas gracias por este aporte. Igualmente, doctor, muchas gracias. Y gracias por apoyar la difusión científica que hace tanta falta. Gracias. Gracias a ti, Ángela. Muchísimas gracias, la doctora Ángela Ullén. Ella es médico, ella es asesora de políticas de salud de Médicos Sin Fronteras y han publicado este interesantísimo estudio, señora, que ya en la gente del MINSA lo deben haber leído 20 veces. Allí hay algunas estrategias para llegar con mensajes mucho más dirigidos a la población. Nosotros tomamos una pausa, vamos a regresar en un momentito con su llamada, ¿le parece? 212-4100, 212-7165 están disponibles, no se vayan. Ay, si me dices ven, inmediatamente voy. Corazón con corazón, Regresamos. ir contigo.